Hola a todas y todos, vamos a comenzar con las grabaciones de estas clases del curso de Historia del Pensamiento Económico de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad de Talca. Y en este caso, en esta primera clase que vamos a grabar, que es la clase número 2, por supuesto, porque en la primera clase vimos la introducción, lo que va a ser la organización del curso. Vamos a resumir, aunque parezca difícil, vamos a resumir como 15 siglos de historia, ¿no? Más de 1500 años, porque básicamente vamos a hacer una introducción a todo lo que fue el pensamiento económico, principalmente antes del siglo XVIII. ¿Ya? Habíamos dicho que el siglo XVIII, con Adam Smith, también con algunos de sus predecesores, pero principalmente con el trabajo de Adam Smith, la economía se constituye como una ciencia independiente, una ciencia que ya no es parte de la filosofía o de otras líneas de pensamiento económico. Y de hecho muchos cursos de historia del pensamiento económico empiezan directamente con Adam Smith y lo que ocurre después. Pero a mi entender es muy difícil entender la historia del pensamiento económico sin entender lo que se pensó antes. Esto daría para muchas más clases más, pero vamos a hacer una breve introducción. Por supuesto que todas las civilizaciones antiguas, y esto incluye también las civilizaciones prehispánicas de América, tuvieron cierto pensamiento económico, por supuesto tuvieron sus políticas económicas. Sin embargo, muchas de ellas no las tenemos registradas, algunas de ellas no tenían escritura, ¿no es cierto? Y algunas de otras simplemente no quedaron los registros a pesar de que a lo mejor existieron. Muchos de los documentos del pasado, ¿no es cierto? Lamentablemente no han llegado hasta el día de hoy. Y entonces no tenemos exactamente una comprensión muy avanzada. Sin embargo, hay civilizaciones antiguas que mantenían muy buenos registros y de los cuales podemos entender un poco cuál era su pensamiento económico. Me gustaría partir un poco con el pensamiento en las civilizaciones orientales, por ejemplo, en lo que fue la China, ¿no es cierto? La gran civilización china del año 500 a.C., por ejemplo, que estaba en un momento de gran esplendor. Y, por ejemplo, ahí se registra a alguien que se le reconoce como quizás uno de los primeros economistas, al menos registrados de la historia, que es Fan Li, que de hecho ni siquiera se sabe muy bien cuándo nació, cuándo murió. Se piensa que nació en el 517 a.C., pero no está muy claro. Estos eran hombres muy polímatas, ¿no es cierto? Fan Li era un guerrero, un filósofo, un hombre espiritual, y también un negociante y podríamos llamarlo un economista en el sentido de que dentro de sus tratados escribió cosas que eran directamente relacionadas al arte de hacer negocio. Y de hecho en los MBA y en cursos de management, ¿no es cierto?, de administración, todavía se estudian algunos de los principios de Fan Li, que fue uno de los primeros que escribió un tratado, digamos, comercial, ¿ah? Diciendo cosas muy obvias, pero que para la época quizás no lo eran tanto, como bueno, un buen comerciante debe comprar barato y vender caro. Sin embargo, hay ciertos límites éticos a lo que es barato y caro, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, él hablaba, que vamos a ver que es un tema muy importante, de la posibilidad de tener lucro, ¿no? Vamos a ver que durante, sobre todo la Edad Media, ¿no es cierto?, hubo un gran debate si se podía o no se podía tener lucro y cuánto era el lucro o la ganancia, ¿no es cierto?, que era éticamente posible de tener. Eh, y en el caso de Fan Li, él decía así, el comercio es algo que le hace bien a la sociedad, tiene que existir, puede haber un lucro, puede haber una ganancia por parte de los comerciantes, pero le da un límite. En algún momento hablaba algo así como un 10%, era algo así, algo moralmente aceptable. Un lucro excesivo señalaba de que mostraba que había algo mal con ese comercio, daba algunos indicios también de lo que podían ser los monopolios, ¿no es cierto?, y que no eran deseables. Eh, y en ese sentido, entonces, tiene ciertos elementos económicos en su forma de pensar. Y también muy importante, él habla de la importancia de cómo la economía tenía que seguir ciclos, en parte basado en los ciclos naturales, ¿no? Él como filósofo
y un filósofo muy bucólico, ¿no? Muy del campo, muy de observar la naturaleza, observaba de que habían ciclos en la naturaleza y la economía tenía que observarla, ¿ya? Que habían periodos de vacas flacas, periodos de vacas gordas, un poco como dice también en la Biblia, ¿no? Que también no lo vamos a estudiar, pero tiene bastantes temas económicos, y por lo tanto había que estar muy atento a esos ciclos, no pensar que habían ciclos eternos de crecimiento, por ejemplo, y que siempre se venía un ciclo de crisis y que había que ahorrar para esos tiempos, ¿ya? Entonces Fan Li es uno de los primeros que tenemos registro, y que habla de cómo en el Imperio Chino, ¿no es cierto?, del 500 a.C., se tomaban decisiones de política económica y de comercio. Uno de los debates interesantes que ha sido de hecho en el Imperio Chino, y que es muy similar a los debates que existen hasta el día de hoy, con la colusión, los monopolios, etcétera, y que vamos a ver que uno de los debates que Adam Smith justamente lo llevó a proponer su teoría económica, es justamente el debate sobre el rol del Estado. ¿Ya? Hay un famoso texto que se llama Los discursos de la sal y el hierro, esto del año 81 a.C., en que por un lado están los confucionistas, ¿no es cierto? Confucio, también de la época más o menos del 500 antes de Cristo, el gran moralizador, ¿no es cierto? El gran filósofo que hasta el día de hoy influye en el pensamiento chino, ¿no es cierto? Y que dentro de su forma que tenían los confucionistas de ver de que tiene que haber una realización de las personas que sea espiritual, pero también económica, ellos decían de que si el rol del Estado era muy fuerte, si el Estado tenía un rol muy activo, y particularmente activo en restringir la actividad económica de ciertas personas para otorgar monopolios a ciertos grupos, esos eran los monopolios, ¿no es cierto?, de la sal y del hierro que se hablaba en estos debates. Entonces no permitía que las personas se realizaran, ¿ya? Esto es muy parecido al debate económico actual, en que una tendencia a veces muy extrema, ¿no es cierto?, dice de que tiene que haber libertad absoluta de realización personal de empresas sin ninguna intervención del Estado. En este caso confucionista eso tenía una versión espiritual, que era la realización personal. Y por otro lado, en China habían los reformistas que decían que sí, que había que haber monopolios estatales, porque si no, no se podían desarrollar industrias como la del hierro y la del azar, ¿ya? Y este era un debate bastante importante, que yo de hecho en un momento algún debate militar, entre si el Estado tenía que ser más pequeño o más grande, que es un debate no muy lejano al que tenemos hoy en día. Y de hecho es un debate que vamos a ver que llega incluso a través de los fisiócratas, llega Adam Smith justamente con esta idea confucionista de que tiene que haber un rol de las personas actuando como agentes económicos más allá del Estado. Esa idea es fundamental, vamos a verlo, en la idea del liberalismo económico de Adam Smith, ¿ya? Así que tiene sus antecedentes en China, esta idea económica que nos llega hasta el día de hoy y que ha influenciado la economía que ustedes han estudiado. En otra de las grandes civilizaciones orientales, que es la civilización india, ¿no es cierto?, también hubo un pensamiento económico bastante avanzado. Esto también está hablando ya desde el siglo V antes de la era común, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, había un gran pensador, Mahavira, era un pensador más bien religioso, ¿no es cierto?, en lo que se llama una visión que tiene influencia hasta el día de hoy, los jainistas, pero él, dentro de su visión que era muy ascética, ¿no? Él era un líder espiritual que llamaba a alejarse de la materialidad, alejarse de la mundanidad, pero dentro de eso hacía un análisis muy potente de la sociedad, y hablaba justamente de las visiones económicas, y hablaba de cosas muy avanzadas para la época, que era el capitalismo, el socialismo, ¿no? Los medios de producción, la propiedad, aquellos que compartían la propiedad, etcétera. Su visión era ir más allá de la propiedad y alejarse, pero la describía de forma muy certera. Y también un gran pensador indio, Chanakya, que de hecho es considerado universalmente uno de los precursores de las ciencias políticas y de la economía por sus tratados de cómo debían gobernar, ¿no es cierto?, los gobernantes. Esto estamos hablando del siglo III antes de Cristo.
y de las obras públicas que tenía que hacer el Estado, de los bienes públicos que tenía que proveer, etcétera. Era de economía política, digamos, sus tratados. Pero una de las cosas interesantes, y justamente como lo que les decía, de que muchas veces las obras de estos autores se han perdido, si bien él escribió en el siglo III antes de Cristo, sus escritos recién se vinieron a descubrir hace 100 años, a principios del siglo XX. O sea, durante mucho tiempo se pensó que en la India no habían grandes pensadores de economía política y de repente en una biblioteca antigua se descubren estos tratados, ¿no es cierto? Y se descubre este gran tratado de ciencia política y economía de Chanakya. Entonces, la historia que pareciera ser escrita, ¿no es cierto?, en piedra y que no se mueve, es algo dinámico, porque seguimos describiendo, encontrando escrituras, encontrando antecedentes nuevos, ¿no? Bueno, podríamos seguir hablando de muchas otras civilizaciones antiguas importantes que tenían ciertos pensamientos económicos, pero la verdad que es importante que nos enfoquemos en la civilización más influyente, no solamente en la economía, ¿no? Sino que en todo el pensamiento occidental, que fue la civilización griega. ¿Ya? Hace 2500 años la civilización que florece en Atenas y en otras ciudades, estados de Grecia, es algo increíble, ¿no? O sea, eh, el avance que tuvieron ellos en todas las ciencias, tanto economía, pero también ciencias naturales, en política y todo, es algo que nos influye completamente hasta el día de hoy. O sea, la Atenas de hace 2500 años era mucho más parecida a una ciudad, ¿no es cierto?, actual, que lo que era, no sé, Londres del año 1400, ¿ya? Eran ciudades muy avanzadas, sobre todo con un pensamiento muy avanzado y con teorías tanto políticas, económicas, sociales, en ciencias naturales, etcétera, que hasta el día de hoy siguen siendo actuales, vigentes, ¿no? Fueron realmente precursores y son la base de nuestro pensamiento y por lo tanto tenemos que explicarlo en detalle. Para los griegos la economía no fue una ciencia independiente, como les he dicho, esto recién comienza hace poco, ¿no? En el siglo XVIII, XIX, la economía pasa a ser una ciencia independiente, pero sí es parte de sus estudios de filosofía y política, tienen muchos tratados económicos. En general, el gran aporte, ¿no es cierto?, de los griegos es dar esta aproximación racional a las ciencias sociales, ¿no?, que hasta el momento no existía. Hasta el momento, como lo vimos con los chinos o con los indios, el pensamiento económico era parte de tratados de comercio, era parte de tratados de política, comercial, etcétera, pero los griegos crean una forma de pensamiento que da una estructura semi-independiente a la economía a pesar de estar dentro de los estudios filosóficos, ¿ya? Y muchos de los elementos que estudiamos, de hecho el mismo nombre economía, por supuesto, viene del griego, vienen de ideas de ellos, ¿no? Por ejemplo, la distinción entre lo microeconomía, ¿no es cierto?, que es el estudio de la organización del hogar, que es lo que significa la palabra economía, y la macroeconomía, que era más bien economía política y que era la economía aplicada a los gobernantes, ¿no es cierto?, al gobierno de un Estado. Entonces vamos a estudiar ahora en detalle algunos de los pensadores económicos griegos, solo algunos de los principales, porque hay muchos. Quizás una de las primeras veces que tenemos registrado la palabra economía, ¿no es cierto?, viene a través de los escritos que afortunadamente hemos podido preservar de Jenofonte. ¿Ya? Él vive, se piensa, entre el 427 y el 355 antes de la era común. Fue un discípulo de Sócrates, ¿ya? Sócrates fue el primer gran filósofo y muchos de sus discípulos y los discípulos de sus discípulos, ¿no es cierto?, son los grandes pensadores y filósofos griegos clásicos. De hecho, de Sócrates no hay ningún registro escrito de él, ¿no? Solamente lo conocemos a través de lo que escribieron sus discípulos, principalmente Platón y el mismo Jenofonte. ¿Ya? Él también fue un historiador, filósofo, y tiene un tratado justamente que se llama Economicus, ¿ya? Economía. ¿Qué es lo que significa economía? ¿No? Eco es hogar, nomía es orden, ¿no? Entonces
habla del orden y el estudio, ¿no es cierto?, del orden y la organización de los hogares, de las haciendas, ¿no es cierto?, de las granjas y también de los estados, ¿ya? Eso es lo que se considera la economía, que estaba dentro de la gran área de la filosofía política, ¿ya? Los filósofos griegos en general son filósofos que normalmente tienen algún tipo de visión política. Siempre la filosofía, por supuesto, habla mucho del individuo, de la percepción, ¿no es cierto?, de cómo la subjetividad se conecta con la objetividad, y dentro de eso tiene subramas. Y una de esas subramas era justamente cómo la percepción individual a través de la participación en política, vale decir, en el quehacer de la polis, de la ciudad, se transformaba en una de las interacciones más importantes del ser humano y que llevaba a su realización. Por supuesto, todos los filósofos tenían visiones diferentes de cómo era esa participación, y una de las partes que se estudiaba era su participación dentro del orden tanto de su propio hogar como del orden, ¿no es cierto?, de la administración económica, administrativa de las polis, ¿no es cierto?, de cómo los gobernantes tenían que organizar eso. Y por ejemplo, Jenofonte releva algo que después se va a perder durante muchos siglos, ¿no es cierto?, que es la importancia del individuo, muy parecido a, ¿no es cierto?, a los confucianistas, del individuo, de la persona como agente económico, más allá del rol que tiene, por ejemplo, el Estado u otro grupo que organice la economía, ¿ya? Vamos a ver que durante la Edad Media y durante muchos periodos de la humanidad, el rol económico se ha dado principalmente a las superestructuras, se ha dado principalmente al Estado u otras formas de organización, ya sean religiosas o políticas. Y Jenofonte ya muy temprano decía, no, acá la importancia es, ¿no es cierto?, tener emprendedores, por decirlo así. Él no ocupa esa palabra, pero habla de líderes que lleven la actividad económica, que sepan manejar la organización. Ya es muy tempranamente promoviendo un poco la idea de los buenos administradores, los buenos managers y también los buenos realizadores de política económica. También introduce varios conceptos fundamentales, que vamos a ver que, por ejemplo, para Adam Smith es fundamental la idea de la división del trabajo, de que no todos tienen que hacer todo el trabajo, que es importante que haya especialización en el trabajo. Algo súper importante en parte de la filosofía griega y muy importante en todo el pensamiento económico, la búsqueda del bienestar, ¿no es cierto? Que toda actividad económica llevada a cabo por el individuo tiene como fin obtener algún bienestar y por lo tanto dejar de lado algún tipo de males, ¿ya? Y por lo tanto es muy importante identificar cuáles son los males, cuáles son los bienes, las cosas que nos causan bienestar, que hoy en día en la economía se identifican con el consumo, pero sobre todo los griegos lo veían algo más allá. El bienestar era no solamente material, sino que también era espiritual. Pero se requería tener, ¿no es cierto?, un buen orden de lo económico para llegar a ese bienestar espiritual. Así que vamos a ver que el hedonismo, esta búsqueda del bienestar es algo principal. Intuye, por supuesto no lo llama con eso, pero intuye también otros conceptos fundamentales como la idea de la utilidad marginal, ¿no? La idea de que la última unidad consumida es la que me otorga la última unidad de satisfacción. ¿Ya? Muchos de esos conceptos ya son introducidos por Jenofonte. Bueno, en este curso, cuando introduzcamos algunos conceptos importantes, vamos a hacer una pausa y vamos a poner estos boxes, ¿no? Con información particular. Hemos introducido un concepto que se llama hedonismo, ¿ya? No sé si lo habrán escuchado dentro de sus cursos de economía, pero es la base, ¿no es cierto?, de cuando hablamos, por ejemplo, de la función de utilidad del consumidor. La base es el hedonismo, ¿ya? En que se busca maximizar la satisfacción, la utilidad le llamamos en economía moderna, pero es la satisfacción. Y eso es algo que viene muy potente desde esta época de la filosofía griega, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchos de los filósofos griegos lo tenían como el objetivo final, ¿no es cierto? Buscar
ya sea la sabiduría, el conocimiento personal y también, ¿no es cierto?, el bienestar material para alcanzar una satisfacción, una plenitud. Ahora, ¿qué es lo que es esa plenitud? ¿Qué es lo que es esa satisfacción? Ha sido un debate histórico bastante importante. Eh, Muchas veces, y sobre todo en la economía moderna, lo igualamos a consumo, ¿no? Entonces decimos, mientras más consumo tengo, mientras más cosas tengo, estoy mejor. O muchas veces erróneamente, ¿no es cierto?, se piensa que los griegos eran puras bacanales, puras fiestas, y que eran puro beber vino y estar bailando, y que eso era el bienestar. No, eso tampoco era el bienestar. Por ejemplo, uno de los grandes filósofos, Epicuro, erróneamente muchas veces se dice que una vida epicurea es una vida de puros placeres, ¿no es cierto?, y de puro relajo. Eso es un concepto equivocado porque si bien Epicuro justamente en una filosofía muy compleja que tenía él, ¿no?, y que no la entendemos muy bien, Epicuro es uno de los grandes filósofos muy influyentes y de los cuales tenemos muy pocos recuerdos, ¿no? Tenemos muy pocos escritos, tenemos algunos escritos que se han ido rescatando, es fascinante, pero no tengo tiempo de contar cómo se han encontrado los escritos de Epicuro. Algunos se encontraron, ¿no es cierto?, con la erupción del monte Vesubio, quedaron preservados, ¿no es cierto?, debajo del magma volcánico y a través de técnicas de rayos láser, X, etcétera, modernamente se ha podido encontrar esos escritos en las bibliotecas que quedaron enterradas debajo del magma, o algunos eran traducciones al latín que estuvieron perdidas y que recién en el año 1500, 1600 se recuperaron. Se entendió bien esta filosofía compleja de Epicuro, ¿ya? Y él, si bien hablaba justamente de que era muy importante esta satisfacción personal, él hablaba de un concepto griego muy lindo que era la ataraxia, ¿ya? Y la ataraxia era un bienestar mental y espiritual que iba mucho más allá de los placeres mundanos. Justamente él decía que el placer mundano, la necesidad de estar, no sé, en fiestas, en alcohol, no era una satisfacción permanente, porque era algo que requería constantemente estar buscándolo. Al otro día, no sé, podía estar uno, ¿no es cierto?, con una resaca y que no te permitía disfrutar. En cambio, la ataraxia era un estado espiritual y mental que te otorgaba este bienestar. Ese era el bienestar último de los griegos. Y también decían de que se necesitaba un orden económico para poder alcanzar ese estado, ¿no es cierto? Una cierta orden y bienestar económico. Pero ese era el final, ese era el hedonismo último. Entonces era algo bastante más espiritual que simplemente fiestas eternas, ¿no? Ese no es el concepto. Bueno, y ese es un concepto, como les decía, que se vuelve a retomar por los utilitaristas en el siglo XVIII. Vamos a ver que son muchos de los gente que escribió antes y sobre todo después de Dan Smith, como Jeremy Bentham, como John Stuart Mill. Son gente que toma esta idea del utilitarismo y que nos lleva justamente a que cuando nosotros hoy en día estemos modelando al consumidor, lo modelemos a través de una función de utilidad, que es maximizar esta utilidad, que nosotros lo igualamos al consumo, pero que en los griegos y un poco también en la filosofía económica actual va más allá de simplemente el consumo material, ¿ya? Así que eso con el concepto de hedonismo, hay mucho más, los invito a leer. Y habían griegos que se oponían a este concepto de hedonismo también, algunos presocráticos como Protágora, pero también algunos posteriores como Platón, que no estaba de acuerdo con esta idea de la búsqueda del hedonismo y la satisfacción personal como algo importante. Bueno, probablemente el más conocido de todos los discípulos de Sócrates fue Platón, hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, considerado uno de los grandes filósofos de la antigüedad. Hasta el día de hoy estudiamos, ¿no es cierto?, sus escritos porque siguen teniendo actualidad, siguen teniendo valor, siguen enseñándonos, ¿no es cierto? Eh, y dentro de las cosas que escribió Platón, quizás su obra más importante, al menos en términos políticos y económicos, es la que se llamó La República, ¿ya?
en que él proponía una forma en cómo se tenía que organizar el Estado y dentro de eso había varios aspectos económicos. Puedo hablar en ese sentido de que si bien Genofonte era un poco más micro, hablaba mucho, ¿no es cierto?, de los liderazgos personales, de los emprendedores, del orden de la casa, de la hacienda. Platón fue completamente más macro, ¿ya? Él hablaba de cómo el Estado tenía que organizar las cosas. Y él, como lo acabamos de ver, ¿no es cierto?, era contrario a esta idea de la búsqueda del interés personal y de la satisfacción personal como guía de la actividad económica, sino que para él era el Estado el que tenía que organizar y distribuir todos los recursos, ¿ya? Pero su visión de Estado era una visión bien estática y que incluso hoy en día, con mucho cuidado lo que hablamos de este gran filósofo, lo consideraríamos una visión un poco autocrática, ¿ya? Porque era una forma, una organización muy vertical de la República, en que los gobernantes eran, bueno, ¿quién lo diría? Los filósofos. Él decía que los filósofos eran venía muy de cerca la recomendación, pero él decía que los filósofos eran los únicos que podían gobernar, y esta era una casta, ¿no es cierto?, de gobernantes muy pequeña. Y esta casta de gobernantes filósofos, ellos no tenían propiedad privada, no hacían comercio. Ellos simplemente gobernaban, distribuían, ¿no es cierto?, las riquezas generadas por otras castas, pero ellos no generaban ni riqueza ni tenían propiedad común. Esto parecía algo muy quizás socialista, se podría llamar, pero no, en parte esta era una visión que tenía Platón para evitar la corrupción de las clases gobernantes, algo muy importante, ¿no es cierto?, también en la economía política del día de hoy, que él decía que si ellos tenían propiedad iban a buscar su bien individual y no el bien de la comunidad. Entonces, por esto que estas castas de gobernantes ni siquiera se metían en el comercio. ¿Ya? No, y no tenían propiedad privada y mucho menos había lucro ni nada por el estilo. Y el comercio estaba destinado para castas inferiores. ¿Ya? Después de esta casta de los gobernantes filósofos, había una casta de los guerreros, que eran por supuesto los encargados de mantener el orden. Ellos tampoco tenían ni propiedad privada, ni podían hacer ninguna actividad económica. Y más abajo había una casta bastante grande, que eran los artesanos, que eso sí eran los que hacían comercio. O sea, el comercio para Platón era casi que un mal necesario, ¿no? Era algo que tenía que hacer las castas inferiores, porque había que, por supuesto, producir, había que tener industria, pero era algo secundario para asegurarse que el Estado tuviera recursos, pero algo que no era relevante para las castas superiores. ¿Ya? Y en ese sentido fue bastante tomado estas ideas, después lo vamos a ver en la Edad Media, y transformado en lo que se llama la filosofía platónica cristiana, ¿ya? En que guía un poco cómo, reemplazando los filósofos con el clero, la iglesia a la cabeza, la actividad económica era reservada solamente para el pueblo en esa época y no se permitía ni el lucro, ni se permitía grandes acumulaciones de riqueza, ni nada por el estilo. Y por supuesto que algo que está siempre intrínseco, a veces no explícito, en el pensamiento económico de los griegos, es que hay una casta todavía muy inferior y que al final es la casta que es la gran productora y que es la casta de los esclavos, ¿no es cierto? Los griegos, como casi todos los pueblos antiguos, tenían esclavos y muchos esclavos. Normalmente los esclavos eran no eran considerados parte de la población, pero por supuesto que sí, a nuestros ojos sí lo son, o sí lo eran, y eran una gran cantidad de personas de población. Ellos eran los que hacían todo el trabajo duro y por supuesto eran la casta inferior en este sistema político de Platón, y eran los que llevaban a cabo los grandes trabajos. Y sin embargo, era algo que dentro de la estructura económica era simplemente considerado como parte de un grupo sin ninguna influencia política y parte de este casi mal necesario que era la economía para Platón. Así que es una visión económica
bastante rígida, bastante alejada del bienestar personal, bastante alejada del tipo de economía que estudiamos hoy en día, pero que influenció, como les digo, durante muchos siglos, sobre todo en la Edad Media. Bueno, y de lo grande e increíble que fueron estos filósofos griegos, está el que para mí es el más grande y que hasta el día de hoy tenemos que estudiar y que nos enseña mucho, ¿no es cierto?, de diferentes aspectos, incluida la política y sobre todo la economía, es Aristóteles, ¿ya? Aristóteles fue discípulo de Platón, vivió, se piensa, ¿no? Esto nunca está muy claro, entre el 384 y el 322 antes de la era común, y fue súper crítico de muchos de los aspectos del pensamiento de Platón, ¿ya? En particular, esta idea de la sociedad rígida y la economía solamente, la actividad económica solamente de las castas inferiores, era algo que Aristóteles no veía como algo que el funcionamiento de una polis pudiese sustentar, sino que todo lo contrario, él tenía una visión muy similar quizás a la que tenemos hoy en día de la economía, una visión más micro y una visión en que se intentaba entender cuál era el intercambio, por qué se producía el intercambio de bienes entre dos agentes económicos individuales. Y también muy contrario a Platón, él sí decía de que la propiedad privada era algo que era bueno de tener, que era algo normal de tener, pero como todo filósofo griego era muy preocupado de cómo, ¿no es cierto?, esta propiedad privada y estos intercambios de bienes entre agentes económicos eran algo que era positivo para la polis, ¿no es cierto?, para la ciudad, para finalmente para la política. Una de las cosas y de los grandes avances, ¿no es cierto?, que hace Aristóteles es introducir algunos elementos matemáticos para entender cómo se producen los intercambios, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en su Ética Nicomaquea, él introduce un concepto que es cómo se da el intercambio entre, por ejemplo, pone ¿no es cierto?, esto como ejemplo, entre un carpintero y un zapatero, ¿ya? ¿Cómo es que ellos van a producir un intercambio? Él lo ve más de una perspectiva de un trueque que un intercambio moderno, sin embargo, la forma de expresarlo y modelarlo, vamos a verlo que no es tan lejano a el concepto de oferta y demanda que tenemos actualmente, ¿ya? Tenemos un carpintero que tiene sus zapatos y, perdón, que produce casas en este caso, y tenemos un zapatero que produce zapatos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se produce el intercambio entre A y B, que es el carpintero y el zapatero? Esta cajita, ¿no?, que se llama la caja de Aristóteles, es algo que los escolastas en la Edad Media desarrollan posteriormente para explicarlo, pero él pone la descripción en el libro de la Ética Nicomaquea, y básicamente él dice, ok, se va a producir un intercambio económico entre el carpintero y el zapatero, ¿no es cierto?, si es que se produce una igualdad. La importancia del concepto de equilibrio, que era algo que no se había visto nunca anteriormente en economía, que es tan habitual para nosotros, pero que para la época era algo que no se había pensado, ¿no es cierto?, de esa forma. Solamente se va a producir ese intercambio si hay un equilibrio en que, por ejemplo, un número de casas producidas por el carpintero se puede intercambiar por un número de zapatos que produce el zapatero. Entonces, por ejemplo, si una casa es equivalente a, no sé, 100 zapatos, entonces se va a producir ese intercambio, e incluso adelanta conceptos como el excedente del productor y del consumidor para explicar de que se produzca dicho intercambio, ¿ya? Entonces produce un concepto muy avanzado para la época de cómo se realizan los intercambios económicos. Entonces, si bien este concepto aristotélico era alejado de la economía que estudiamos hoy en día, es un primer antecedente fundamental, y probablemente sin Aristóteles capaz que no tendríamos la economía que tendríamos hoy en día, ¿no es cierto? Por la profundidad que tuvo al analizar los intercambios.
¿Cuáles fueron sus contribuciones? Bueno, como les decía, primero que todo, él pensaba un poco equilibrios que no eran necesariamente de mercado, sino más bien de trueque, ¿ya? Y en este sentido, eh, em, no ocupaba un precio, como ocupamos hoy en día en economía, ¿no es cierto?, para ver el equilibrio, sino que decía que este intercambio podía ser subjetivo, ¿ya? Sin embargo, distinguía la diferencia entre un trueque aislado, que era un trueque que se hacía ocasionalmente, y los intercambios comerciales reiterados, por ejemplo, en un mercado abierto dentro de la polis, y veía de que entre estas interacciones reiteradas de mercado, ¿no es cierto?, sí se lograban equilibrios que eran diferentes y que hoy en día llamaríamos equilibrio de mercado, ¿no es cierto?, que son diferentes a lo de las interacciones aisladas, ¿ya? Una de las cosas importantes, ¿no es cierto?, es que distingue lo que es la teoría del valor subjetivo del intercambio. ¿Qué quiere decir esto? Que él hace una diferencia, y esto también es muy moderno y muy importante para la evolución del pensamiento económico, entre el valor de uso y el valor de cambio de un objeto, ¿ya? Recordemos esto del carpintero con el zapatero. Él dice que el intercambio se va a dar solamente si es que el valor de uso, por ejemplo, del zapatero, eh, es mayor o igual que el valor de cambio. Entonces, por ejemplo, como habíamos dicho, supongamos que una casa se intercambia por 100 zapatos, pero el valor, que ese sería el valor de cambio, pero el valor de uso que le daba el zapatero eran 120 zapatos. Entonces, en ese caso, el valor de uso es mayor que el de cambio, se produce por lo tanto el intercambio y además hay un excedente, ¿no? Él introduce esta idea de los excedentes del consumidor al productor. En este caso, este productor consumidor, ¿no?, que es el zapatero, va a tener un excedente de 20 zapatos, ¿no es cierto?, porque el valor de cambio fue menor que el valor de uso. Eso es algo muy moderno, ¿no es cierto?, que utilizamos y que en parte se introduce con esta idea aristotélica de los valores de intercambio. Introduce, bueno, no es el primero, pero habla con mucha claridad respecto al rol de la escasez, ¿no es cierto? Y cómo al haber escasez, el valor, valor subjetivo, ¿no es cierto? El valor de uso cambia, ¿no es cierto? Respecto a situaciones en que hay menor escasez, escasez relativa, ¿no es cierto? Y también habla mucho de por qué se producen diferentes intercambios, incluidos intercambios internacionales, digamos, con otras polis, que es esta idea del gusto por la variedad, ¿no es cierto? Que como queremos consumir diferentes cosas, buscamos diferentes mercados para satisfacer esto, ¿ya? Así que muchos de los conceptos son súper modernos dentro de esta teoría aristotélica. No tengo tiempo de profundizar más. Les recomiendo que lean, por supuesto, en el libro. Hay muchos más detalles del pensamiento aristotélico. Pero quizás para concluir, uno de los aspectos principales es que si bien Aristóteles era opuesto a la idea de Platón de que no tenía que haber comercio, ¿no es cierto?, en las castas superiores y que solamente algunos iban a hacer el comercio, para Aristóteles el comercio era para todos, era necesario, era muy importante para el desarrollo de la sociedad, pero tenía sí una condena a la acumulación excesiva y al interés excesivo. De hecho, Aristóteles, y que ojalá hoy en día también tuviésemos esta distinción, él distinguía lo que era la economía, ¿no es cierto?, que eran estos intercambios importantes y necesarios para producir, para mantener la actividad económica, distinguía esta economía de la crematística. ¿Ya? La crematística era el exceso de acumulación de bienes y el exceso de lucro, de cobrar demasiado, ¿no es cierto?, excedente en la venta de ciertos bienes y que era un aprovechamiento por ciertos tipos de sociedad. Y él, como lo vimos, ¿no es cierto?, describía la economía dentro, parte de su ética, ¿no?, en la ética a Nicomaco, y entonces decía de que un hombre político, alguien que quiere contribuir a la polis, a la sociedad, ¿no es cierto?, como diríamos hoy en día, es alguien que no acumula en exceso. Está bien, comercia, puede cobrar un excedente, pero ese excedente no puede ser excesivo, ¿ya? Y por lo tanto, él equiparaba lo que sería un interés excesivo con la usura, ¿ya? Y la acumulación excesiva de bienes y de lucro también se condenaba, ¿ya? Entonces,
había esta distinción entre crematística y economía. La economía era lo que servía a la polis, lo que servía a la sociedad, lo que servía al hombre para, ¿no es cierto?, tener sus necesidades materiales y poder alcanzar también un equilibrio material que le permitiera concentrarse en lo espiritual, también era un objetivo de Aristóteles, pero sin acumulaciones excesivas. Bueno, además de los filósofos y pensadores griegos que hemos visto, hay muchos otros con ideas muy importantes, algunos en el plano económico, hemos visto simplemente las principales. Y la verdad es que después de los griegos pasan más de 1000 años para que en Europa vuelva a surgir un pensamiento con esa complejidad, sobre todo un pensamiento científico en ciencias sociales, en política, en economía. Recién en el siglo XV-XVI se vuelve a retomar un pensamiento de tal complejidad, ¿ya? Así que fue una anticipación increíble lo que tuvieron estos pensadores griegos. Posteriormente los romanos establecieron un sistema jurídico súper importante, tienen ciertas teorías sobre impuestos, etcétera, que son importantes, pero sus contribuciones al pensamiento económico no son tan fundamentales. Y mucho del legado griego se conserva a través de los pensadores, bueno, primero los romanos y después principalmente a través de los pensadores musulmanes de los grandes califatos ya estamos hablando del año 700 y 1200 de la era común. Ellos son los grandes preservadores de la obra de, por ejemplo, de Aristóteles. Gracias a ellos, la obra de Aristóteles se preservó casi íntegra. Lo consideraban Aristóteles el primer maestro. Y ellos, desde el árabe o del persa, se tradujo posteriormente al latín y llegó nuevamente a Europa el pensamiento de Aristóteles y gracias a ello en parte que tenemos la economía moderna. Y también ellos tuvieron grandes pensadores como Abu Yusuf y Albocenas, que eran grandes tratadistas sobre temas políticos, impuestos, etcétera. Entonces, algunos de los avances de esa época fueron fuera de Europa y fueron más bien en estos grandes califatos que conservaban, ¿no es cierto?, este pensamiento y que gracias a ello llegó hasta el día de hoy. Como les adelantaba, en la Europa posterior, ¿no es cierto?, a la época antigua y cuando comienza el llamada época medieval, sobre todo, se da esta síntesis cristiana platónica, principalmente desarrollada, ¿no es cierto?, por San Agustín de Hipona, que es uno de los pocos pensadores de los que tenemos registro, ¿no es cierto? Y que en una obra que escribió llamada La ciudad de Dios, justamente hace esta síntesis, ¿no es cierto?, en que toma muchos elementos de la República de Platón y los transforma en elementos cristianos, en que nuevamente se critica el lucro, se critica la usura, pero también se critica en general la actividad económica como algo mundano, como algo que no debe ser promovido, algo necesario y que lo tienen que hacer el pueblo, castas inferiores quizás, pero no los gobernantes cristianos. Ni las comunidades cristianas, ¿no es cierto?, estudiosas, que viven bajo concepto monástico, que es un poco el concepto de los filósofos gobernantes platónicos, ¿ya? Y ahí está justamente que durante la Edad Media no hay mucho progreso respecto a pensamiento económico, dado que era considerada esta actividad, digamos, no muy buena, y sobre todo hay la crítica extrema a la usura, ¿no? No podía haber ningún tipo de interés ni ganancia que se cobrara en actividad económica, por lo tanto se restringía mucho la actividad económica y no había grandes contribuciones al pensamiento durante muchos siglos. Bueno, y para ir terminando este primer video y en que hemos visto así en forma un poco eh, bien rápida, ¿no es cierto?, más de 1000 años de historia, eh,
Se produce también dentro de este pensamiento de la Edad Media, hay una distinción, ¿no? Muchas veces se habla de la baja y la alta Edad Media. La baja Edad Media sería más o menos del siglo V después de Cristo o después de la Era Común hasta el décimo más o menos, en que es una sociedad muy rural, muy feudalística, con muy pocos avances científicos, muy basada en este sistema platónico cristiano de San Agustín. Sin embargo, a partir del siglo décimo, onceavo, ¿no es cierto?, comienza a haber algunos avances científicos que vienen dados por un grupo llamado de estudiosos llamados los escolásticos, ¿ya? Que si bien eran muy cristianos, ¿no? Ellos empiezan a reintroducir ciertos elementos de la filosofía griega, en particular la dialéctica, ¿no es cierto? El discurso, el debate de ideas para hacer ciertos análisis críticos, ciertos análisis científicos, y en particular se produce una gran revolución a través de Alberto Magno, que vivió entre el 1200 y el 1280, ¿no es cierto?, de la era común, que es quien reintroduce a Aristóteles, ¿ya? Porque Aristóteles, como lo vimos, a diferencia de Platón, Platón era un mundo, bueno, no tuvimos tiempo de ver la filosofía platónica, pero era un mundo de ideas principalmente, y un mundo reinterpretado muy espiritual cristiano por San Agustín, en que no había espacio demasiado para la técnica, la ciencia y el emprendimiento individual. Y Alberto Magno, a través de sus traducciones, ¿no es cierto?, de los tratados musulmanes, reintroduce a Aristóteles, reintroduce el pensamiento aristotélico, reintroduce lo relevante para la economía, este entendimiento de por qué se producía el intercambio, vuelve, ¿no es cierto?, a cuestionarse cómo los intercambios pudiesen darse en un ambiente cristiano, y sobre todo lo que es muy relevante, y vamos a ver que su gran discípulo de Alberto Magno, esto ya lo vamos a ver después en la clase, el gran discípulo que fue Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, ¿no es cierto?, reintroduce la racionalidad dentro del mundo cristiano, ¿ya? No solamente el dogmatismo y el idealismo platónico cristiano, sino que un uso de la racionalidad y cómo ver en el entendimiento cristiano, ¿no es cierto?, que si bien había una necesidad teológica para explicar el desarrollo de las cosas, sí se podía dar un entendimiento mucho racional a, por ejemplo, los intercambios comerciales, y se podía abrir la actividad económica siempre que fuese con una moralidad que se ajustase al pensamiento cristiano. Ya esta es una gran revolución que se produce en la media a través de los escolásticos. Uno de los aportes de Alberto Magno es justamente reinterpretar a Aristóteles, que, ¿no es cierto?, en estos debates escolásticos se dibuja esta caja de Aristóteles. Estuvieron muchos siglos debatiendo qué significaba esta teoría del intercambio económico de Aristóteles. En la visión de Alberto Magno, él lo veía desde el lado de la producción, ya siempre relacionada de que todos estos costos, sobre todo el costo, el valor de cambio, se relacionaba con el valor del costo de producción. ¿Ya? Eso es bastante moderno también, y por lo tanto había que ver la importancia y los costos de los factores de producción y cuáles eran esos factores de producción, ¿ya? Y ahí introduce algo incluso cercano a lo que hoy en día sería el coste marginal, así que es un aporte bastante importante. Otro escolasta, y que lo que es interesante, ¿no?, redescubierto súper recientemente, es un escolasta que vivió, ¿no es cierto?, en el siglo XIII, pero que recién hoy en día estamos redescubriendo su escrito, que era Petrus Olivi, ¿ya? Y que justamente al estudiar a ciertos intelectuales y también a ciertos mercaderes árabes, musulmanes,
introdujo el concepto del riesgo, que esto es un concepto que en la economía se introdujo mucho más adelante, introduce esta idea del riesgo y cómo justamente, dado de que los mercaderes, por ejemplo, los que transportan en barco, ¿no es cierto?, mercancía, corren un riesgo, de que el riesgo de que tenga una tormenta, de que pierdan sus mercancías, entonces al correr ese riesgo sí pueden tener pueden cobrar, ¿no es cierto?, obtener un beneficio de esa transacción extra, dado que están compensando el riesgo ocurrido. Eso es muy moderno en la teoría económica, de que los riesgos empresariales implican compensaciones, ¿no es cierto?, monetarias por el riesgo ocurrido. Pero eso no estaba en la filosofía cristiana tradicional. Esto es una reinterpretación a través de leer sobre todo a los filósofos musulmanes. E introduce incluso nuevos conceptos de la teoría subjetiva del valor, etcétera, y empieza a desarrollarse nuevamente el análisis crítico y racional de la economía. Bueno, hasta acá voy a dejar este primer video. En la clase vamos a hablar de algunos otros conceptos importantes, en particular de las ideas de Santo Tomás de Aquino y la idea de los mercantilistas, que el mercantilismo fue una de las escuelas económicas fundamentales durante la Edad Media y hasta el siglo XVIII, ¿ya? Y incluso hoy en día es muy relevante. Pero eso lo vamos a ver más adelante en la clase. Así que espero que hayan disfrutado de esta primera grabación. Por supuesto que tienen que complementar este video con las lecturas recomendadas y nos vemos después en la clase para discutir más detalles. Que estén bien, cuídense, un saludo a todas y todos. Chao.